Vamos a Hechos capítulo 9, por favor, y lo que quiero compartir con usted ahora son dos milagros del apóstol Pedro, mencionados en la última parte del capítulo 9. Desde el capítulo 9, donde vamos a leer ahora, por favor, usted puede seguir aquí en la pantalla, entonces el texto 9:32, Miguel, por favor. En adelante va usted a encontrar que el apóstol Pedro pasa a ser entonces el personaje principal. Por lo menos lo vamos a ver hasta el capítulo 12. Y de allí va a aparecer Pedro un poquito una vez más en el capítulo 15 y no aparece más en el libro de Hechos. Entonces, este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. No se dice lo que hicieron todos. En el capítulo 9 al inicio se menciona la conversión de uno, Pablo, y del 9:32 se menciona la labor de otro, Pedro. Son dos rostros entonces muy prominentes, muy notorios en el libro de Hechos, en la extensión del Evangelio, y lo que usted va a encontrar aquí es dos milagros. Va usted a ver cómo Pedro sana a un tal Eneas y luego resucita a una hermana llamada Dorcas o Tabita. Entonces, quiero hablarle en esta mañana justamente de eso, de los milagros. Mucha gente entonces niega los milagros. Piensa que no existen, piensan que no hay espacio para ellos, no hay lugar para ellos. El nombre para esas personas son los naturalistas. Son las personas que piensan solo en lo natural. Lo que ocurre hoy era lo que ocurría ayer. Lo que ocurre hoy era lo que ocurría hace 1000 años. Entonces, hoy no hay vírgenes que conciben, ayer tampoco. Hoy no hay muertos que resucitan, ayer tampoco. Pero esta forma de ver las cosas excluye muchas otras. Tienes que admitir que, gracias hermano, una persona que no da espacio a lo sobrenatural tiene que negar muchas otras cosas. La existencia del alma, los pensamientos, los recuerdos. Hay muchas cosas que no pueden ser vistas, pero son innegables. Los milagros entran dentro del aspecto de la historia. No se trata de negar los milagros, se trata de decir quién vio, quién dice, quién lo hizo, y encontramos que los mismos oponentes al Evangelio no refutaron los milagros de Jesucristo. No presentaron el cuerpo de Jesús porque Él resucitó. No negaron que Él sanó a un ciego de nacimiento, a un paralítico, entre muchos otros milagros. Y tienes que reconocer entonces que para ser cristiano tienes que creer por lo menos en dos milagros: el nacimiento virginal y la resurrección de Jesucristo. Si tú dices, yo soy cristiano pero no creo en los milagros, entonces no eres cristiano, porque tienes que creer por lo menos en dos. Su nacimiento virginal fue algo único, por supuesto, y su resurrección es una evidencia de que Él vive para interceder por ti y que su sacrificio en la cruz por nuestros pecados fue aceptado por el Padre. Entonces, los milagros son un aspecto fundamental. Pero llega la pregunta, ¿hoy debemos buscar milagros? ¿Cuál es el patrón para los milagros? Si digo, Dios hace milagros, ¿es lo mismo que decir, hay una persona aquí que haga milagros? Pues no. Vamos a ver ahora entonces algunas cosas acerca de los milagros que espero puedan despejar algunas dudas que puedas tener. Porque a veces personas dicen, yo espero un milagro, yo espero que, y mencionan que ocurra algo y no ocurre, y dicen, no, Dios me ha fallado. Si Dios existe, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué partió mi papá, mi mamá? Esto es muy doloroso. No, Dios me ha decepcionado, me ha fallado. Tienes que admitir, y lo vas a ver en la Biblia, entre muchas cosas, los milagros, favorecieron muchas veces en el Nuevo Testamento, si es que no todas, a solo personas que no creían, pero que después creyeron. Y los milagros de resurrección lo experimentaron creyentes en el Nuevo Testamento. Pues bien, un creyente debe estar exigiendo milagros. Te voy a advertir acerca de eso. Creo que Dios puede hacer milagros. Creo que el más grande milagro es que tú hayas puesto tu fe en Jesucristo. Él obró en tu corazón, Él mostró que eres pecador, pecadora, y tu fe en Cristo
te ha salvado. Ese es un milagro. Tu vida experimentando un cambio es obra de Dios. Eso es otro milagro. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos orar y pedir. ¿Puedo pedir por la recuperación física de un ser querido? Por supuesto, hermano, tú puedes orar. Pero no puedes pensar que Dios está obligado a escuchar cada petición, cada pedido, cada capricho, porque si no, ahora el que manda eres tú, ya no Dios. Y Dios deja de ser Dios, pasas a serlo tú. Tú puedes orar y si es su voluntad, primera de Juan 5, entonces Él va a obrar. Porque tarde o temprano, si tú dices, quisiera que sane tal persona, ya sana, no va a morir, tarde o temprano va a partir a la presencia del Señor si Cristo no viene antes. Tienes que admitir que hay cosas más urgentes que tu cuerpo y se relacionan con tu alma. Hay cosas más importantes, entonces, que tu aspecto físico, y es tu vida espiritual, el aspecto espiritual. Entonces, esas son cosas más urgentes que solamente comodidad inmediata, satisfacción inmediata. Vas a ver que Pedro hace entonces, y eran personas excepcionales las que hacían milagros. No era cualquier persona, lo vamos a leer. Mira Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Son creyentes. Dice, por eso los santos no son personas que han muerto, porque como visitaría muertos, dice que él visitando a todos, mira la labor pastoral de Pedro, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí en Lida a uno que se llamaba Eneas. Cuando se identifica a un discípulo, a un creyente, se dice un discípulo o una discípula, como verás más adelante un poquito respecto a Dorcas. Pero aquí vemos, como lo llama uno, parece que Eneas no era creyente, por lo que dice a uno llamado, no dice un discípulo, sino a uno. Y dice que 8 años estaba en cama, pues era paralítico. No olvides que el que escribe esto es Lucas. Lucas es doctor. Lucas sabe de qué habla. Al no dar detalles de su enfermedad, probablemente era una enfermedad que en ese momento quizás escapaba al conocimiento de la persona promedio. Habrá sido un derrame cerebral, habrá sido poliomielitis lo que hizo que lo deje en cama. No dice, solo dice que estaba entonces en cama, paralítico. ¿Cuántos años? 8 años. Y Pedro dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, ¿no? Entonces eso decimos cada mañana a nuestros hijos, hijo, haz tu cama, Eneas, haz tu cama, ¿no? Entonces dice, levántate, dice, haz tu cama, y le pide que lo haga. Quiero que recuerdes esto, aparentemente, número 1, no le pidieron que lo haga. Número 2, fue Pedro, un apóstol, el que lo hizo. Otra cosa que debes ver aquí, entonces, y muy importante, es que él no anticipó, de aquí mañana vamos a hacer sanidades y vamos a sanar a Eneas. No hubo anticipación. Lo hizo en el poder de Dios, no era su poder, porque dice, en el nombre de Jesucristo, dice, Jesucristo te sana, le dice. Otra cosa que debes recordar en el pasaje, y lo puedes ver allí, no cobró por el milagro. No dijo, vengan todos, voy a sanar. Entonces, hay un patrón en la Biblia para los milagros. Por eso hoy nosotros no estamos buscando solamente el milagro. Vas a ver que Cristo se opone a la persona que está buscando señal, milagro y diciendo, quiero un milagro, quiero un milagro. Vas a ver lo que dice Jesús al respecto. Pero mira lo que dice, otra cosa muy interesante, en el versículo 34, y enseguida se levantó. Los milagros en la Biblia fueron inmediatos y totales. Nunca hizo Jesús un milagro para favorecerse a sí mismo. Cuando Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan, él no lo hizo. Y vemos que el milagro que él hizo, cuando Jesús sanó, cuando hizo algo, lo hizo bien. Hoy hay pseudo sanadores. Gente que presume de hacer milagros, pero no lo son, no en el sentido bíblico. Ellos pedirán dinero a cambio, jamás pidieron milagros. Es otra cosa muy interesante en la Biblia. Jesús cuando sanó personas, tú puedes leer en los evangelios, él decía, no digas a nadie.
Hoy, gente pseudo sanadora dice, avísenles a todos para que vengan más. Entonces, dice aquí, enseguida se levantó, le sanó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, mire esta parte, se convirtieron al Señor. Obviamente todos no significa, todo significa mucho número. En realidad, los milagros eran credenciales para los que predicaban el Evangelio. ¿Cómo sabía la gente que los primeros que predicaban eran enviados por Dios? Pues Dios les dio credenciales y el poder de hacer ciertas cosas. Hoy, ¿cuáles son nuestras credenciales? Es la palabra de Dios. En este momento no había, el Nuevo Testamento, el canon, la lista de libros no estaba cerrada. Hoy ya la tienes. Entonces, de allí viene la autoridad. ¿Cómo puedes saber que lo que estás escuchando es la verdad? Ahora decimos, abre tu Biblia. No decimos, mira este milagro. No. Debemos ir y necesitas ir a la Biblia. Necesitas conocer la palabra de Dios. Pero luego dice el 36. Había entonces en Jope una discípula. Mira, ¿puedes ver la diferencia? ¿Qué dice de Eneas? Había uno llamado Eneas. Ahora dice, aquí había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabit arameo, Dorcas griego, habla de, el significado es gacela, es hermosa. Dice, esta abundaba, dice que Dorcas o Tabita, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella abundaba. Mira lo que dice acerca de ella. Mira lo que menciona, lo que recalca de ella era buenas obras y limosnas. 37. Aconteció que en aquellos días, ¿qué pasó con Dorcas? Enfermó y murió. Mira esta parte, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como había mucho calor en Medio Oriente, usualmente el entierro era al día siguiente de muerta. Ellos embalsamaban, o sea, el cuerpo lo untaban con perfume, lo envolvían en una sábana. Y es lo que hicieron con ella. Por eso dice, después de lavada, la pusieron en una sala. 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, como 18 kilómetros, un viaje corto para la época, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Jope, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Escucha esto, por favor, y presta mucha atención. Cuando murió Dorcas, no dijeron, aquí todos sanan. A ver, hermano, tú que sanas, la sanas, por favor, tú, hermano, a ver, y no sé, ponte a la fila, yo la sano, porque aquí todos sanamos. No hicieron eso. ¿Sabes qué es lo que hicieron en realidad? Mandaron llamar a Pedro porque Pedro es apóstol. Los milagros eran hechos por personas excepcionales, los apóstoles. Hoy no hay apóstoles, ya murieron, eran 12, ya murieron. Un requisito para ser apóstol era haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Y eso fue hace mucho tiempo. Por eso hoy no hay apóstoles, es un grupo selecto, único. Son el fundamento, dice la Biblia en Efesios. Solo se pone fundamento una vez y solo hubo apóstoles una sola vez. No es que todos dijeron, yo puedo sanar. No, mira, buscaron a Pedro, esperando que él quizás podría hacer algo al respecto. Y lo hizo. Mandaron llamar a Pedro, dice, no tardes en venir. 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon. ¿Quiénes rodearon entonces a Pedro? Mira, por favor, ¿quiénes le rodearon? Léelo, todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas no se menciona que tenga familia, parece que era soltera. No se menciona un esposo e hijos. Y ella, entonces, está enfocada en ayudar a otros, cuidar a viudas, cuidar a pobres, porque dice buenas obras, limosnas, y las viudas le decían, ella nos hacía túnicas y vestidos, o sea, ella preparaba ropa para nosotros, ella velaba por nosotros. Hermano, hermana, es una gran pérdida la partida de hermanos muy ocupados, que están sirviendo activamente al Señor, cuidando de otros, siendo de bendición para otras personas. ¿Sabes? En estas cosas se ocupa el creyente.
quiero decirte algo. Muchas personas están muy desalentadas, muy deprimidas, muy desalentadas y no necesitan entonces estimulantes, no necesitan calmantes, lo que necesitan es ocuparse en buenas obras, ocuparse en ayudar a otras personas, a gente pobre, limosnas, a gente necesitada, viudas, haciendo cosas por otros. Dorcas entonces era una hermana muy comprometida, muy dispuesta a servir y ayudar a otras personas, y obviamente dejó un vacío muy grande con su partida, con su muerte. Mandan llamar a Pedro, vienen las viudas y le dicen: esto hacía ella por nosotros, un día vamos a partirte y tú lo sabes. No quieres pensar en esto, no sabes cuándo, no sabes cómo, pero sabes una cosa: tarde o temprano vamos a partir. Y quiero preguntarte si tu vida ha valido la pena, no solo para tus hijos, no solo para tus padres. ¿Hay alguien más que se ha visto beneficiado por tu amor, tu dedicación, tu generosidad, tu cuidado hacia ellos? Si es que las personas, si tú pudieras ver solamente lo que sería tu velorio, de verdad hay gente que diría: hizo esto por mí, me ayudó, me animó, me consoló, me confortó, veló por nosotros, cuidó por nosotros. Dorcas era una hermana muy activa en la iglesia. Tal vez no tenía familia, no sabemos la edad aproximada que tendría. No menciona ni al esposo ni a los hijos. No es excusa, hermano, sea que los tengas o no, para no servir. Obviamente tu primer ministerio va a estar enfocado a lo que es tu familia. Pero hay muchas otras cosas en las cuales tú puedes estar sirviendo. Lo que hace el cristianismo es desafiarte a ayudar a otros, es invitarte a tener el gozo de cuidar a otras personas. Hay personas que tienen muchos problemas con su personalidad, su trato, su desánimo. Si tan solo vivieran como Dorcas vivió, yo te prometo que su estado de ánimo cambiaría totalmente. Pregunta a cualquier hermano aquí en la iglesia que esté enfocado en ayudar, servir, testificar, orar por otros, suplir necesidades. Mira su gozo, mira su corazón, mira sus ganas, su anhelo. Mira cómo está orando por los misioneros, tomando sus cartas, preguntando por ellos, llamando a otras personas para animar. Es como, no es que sus problemas desaparecieron. Claro, llama porque tiene tiempo, visita porque no tiene nada que hacer. No es eso. Todo lo que hace en realidad produce más deseo, porque la virtud, para desarrollarse, requiere ser ejercitada. ¿Quieres amar más? Tienes que practicar ese amor. ¿Quieres ser alguien generoso? Tienes que practicar el serlo. ¿Quieres ser alguien de oración? Tienes que empezar a orar. Mira lo que es Dorcas. Mira cómo se habla de ella, cómo se le menciona. Si es verdad que al nacer tú has producido, cualquier niño generalmente produce gozo su llegada. Ojalá que tu partida, vivas de tal forma que tu partida produzca tristeza. Que tu partida, ni sabía quién era, dónde estaba, ¿cómo se llamaba? Pero alguien generoso, alguien desprendido, alguien que está ayudando a otros, tendrá calidad de vida aquí y tendrá recompensas allá. No eres salvo por buenas obras. No dice que Dorcas fue al cielo por buenas obras, por hacer vestidos, por dar limosnas, pero sin duda fue su recompensa el ver el gozo y el crecimiento espiritual de las personas a su alrededor. Llega Pedro y mira lo que hace, 40. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Mira cómo sana Pedro a Tabita. Hace un momento sanó a Eneas, que estaba en cama, paralítico, 8 años, como Jesús también sanó a un paralítico en Mateo 9. Ahora vemos que Pedro resucita a Dorcas, como cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años. Jesús le dijo a ella: Talita cumi. Entonces, niña, levántate. Parece que aquí varió una letra. Tabita cumi, o sea, Tabita, levántate. Y se levantó. Dice que antes él oró. Como él estaba solo con ella, es una información que obviamente Pedro transmitió. No dice que oró, pero al orar está mostrando de quién es el poder. Es de Dios. Por eso, hermano, nuevamente puedes ver que nunca dijo: yo soy un sanador. No ves a Pedro, ni a Pedro, aunque lo hizo,
Y más adelante Pablo hace milagros semejantes a los de Pedro, porque si Pedro resucitó a Dorcas, más adelante Pablo va a resucitar a Eutico. Si Pedro sanó entonces a Eneas, vas a ver que más adelante en su primer viaje Pablo también sana a otra persona. Entonces, pero nunca ellos dijeron, soy un sanador, yo soy un sanador, ¿alguien quiere que lo sane? Si alguien tuviera ese poder, dile, ¿por qué no vas a un hospital? No, es que ¿por qué quieres estar en un lugar donde tú controlas las circunstancias? Si de verdad tendrías ese poder, lo ejercerías en un lugar más apropiado. Nunca anticiparon ellos. Nunca dijeron, voy a sanar tal día, voy a resucitar, vengan a mí, traigan sus muertos, que aquí los levanten un 2x3. Nunca hicieron eso. Es la única resurrección que practica Pedro. Más adelante Pablo solo una. No lo hicieron por doquier, no era un cheque en blanco para hacerlo por cualquier lugar. Vuelvo a insistirte, creo que intento mostrarte un poquito acerca de pseudo sanadores. Quiero hablarte acerca de los milagros. Ella la levanta, no la sanó porque la tocó, oró. Y dice que ella se levantó, ella abrió los ojos, se incorporó, dándole la mano, 41 la levantó, llamando a los santos y a las viudas. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, léelo. Segunda vez que llama santo, los santos son los creyentes, llamándolos, y dice que la presentó viva. Fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Te das cuenta que la sanidad era como un adelanto para traer el mensaje? Lo principal era el mensaje. ¿De qué servía resucitar a una persona si más tarde volvería a morir, iría al infierno? ¿De qué serviría sanar a un paralítico si al morir iría al infierno? ¿De qué serviría dar de comer a un pobre si al morir va al infierno? Lo más importante es el pan de vida, Jesucristo. Testifícale. Es lo que más necesita la persona. ¿De qué sirve a alguien pobre que tiene problemas con alcohol darle dinero? Seguirá buscando alcohol. Pero si tiene a Cristo, manejará con sabiduría los recursos que tiene. Lo que necesita es el Evangelio. Piénsalo, es su alma lo más urgente, lo más importante. Y por eso dice, muchos creyeron en el Señor. Puedes ver en el versículo 35, después de sanar a Eneas, dice, muchos se convirtieron al Señor. Y más adelante, en Lida y en Jope, 18 kilómetros más allá, muchos creyeron en el Señor después de la resurrección de Dorcas. Puedes ver que en realidad era como un adelanto para lo más importante, el mensaje. Eso era y eso es lo más importante. Y en realidad a veces no hubo milagros, pero siempre había mensaje. No pienses que cada vez que iban a predicar había milagros. De ninguna manera, ni con Jesús. Ni con Jesús hubo milagros, predicación, milagros. No. A veces había, a veces no había, pero siempre había enseñanza, predicación, anunciar el Evangelio. Siempre había, porque eso es lo más importante. Y mira el 43, aconteció que se quedó muchos días. ¿Dónde se quedó Pedro? Seguramente enseñando a los hermanos. Ya no dice haciendo milagros. Y siguió sanando cada día, y cada día se resucitó, y fue al cementerio y lo dejó vacío. No dice eso de Pedro, hermano, porque esa no es la intención. Lo más importante era la predicación. Se quedó sin duda enseñando a los hermanos en Jope. Pero ¿en casa de quién se quedó? Esto es muy importante. En casa de un cierto Simón. ¿Y qué era Simón? ¿Cuál era la chamba de Simón? Curtidor. Simón es creyente. Los creyentes cuidaban a otros creyentes. No había hotel ni una estrella antes. Y hospedarse en posadas era muy peligroso. Quedarse en la calle, ni qué decir. Entonces parece que en Jope Simón lo hospeda, pero un curtidor es alguien que trabaja con pieles. Tú conoces, bueno, habrán cerrado varias aquí en Arequipa, pero el olor no es nada agradable. La curtiembre es trabajar con animales muertos, y un judío despreciaba esa chamba, ese trabajo. La razón era simple, te contaminabas. Entonces un judío dentro de su religión dice, no soy curtidor, no me meto con un curtidor. Y Pedro está en la casa de uno. ¿Sabes qué es lo que produce el Evangelio? Aceptación. Su trabajo puede ser tal vez no muy agradable para el olfato. Su trabajo puede ser no agradable para un religioso judío, pero Pedro recibe a alguien que tiene el Evangelio. El Evangelio produce unidad verdadera. El Evangelio rompe barreras, no solamente de tipo de trabajo, sino de color, de apellido, educación, dinero. Rompe esas barreras, porque en el Evangelio nadie dice, soy mejor que tú, soy peor que tú. Somos uno en Cristo Jesús. El Evangelio es lo que acabaría con el racismo, con el
clasismo, con el machismo, todos los ismos. El Evangelio es lo que acaba con esas cosas. Y aquí vemos entonces que está con él. Te dejo listo para el mensaje del próximo domingo, donde verás que Pedro rompe otra barrera. Ya no solamente está hospedado con un curtidor, sino que va a comer con un gentil. Mira 2 Corintios 12:12, por favor. En 2 Corintios 12:12 Pablo dice lo siguiente: con todo, volviendo a los milagros, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Cómo se llaman los milagros en este versículo? ¿Cómo se llama? Léelo, ¿cómo se llama? Señales. ¿Señales de qué? Del poder de Dios. ¿Señal de qué? Señal de que ha llegado el reino, se le está ofreciendo a ellos, ha llegado el reino de Dios. Señales de apóstol. ¿Qué significa señales de apóstol? Que eran los apóstoles los que hacían estas cosas, o alguien bajo un apóstol como Esteban. Hermano, hermana, escucha esto. Hay gente que te va a decir: yo tengo poder para sanar. Pues bien, ¿es usted apóstol? ¿Es usted una apóstol? Léelo. Señales de apóstol. Era el nombre que dio Pablo a los milagros. Dice: en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Eran personas excepcionales. No lo hacían cada día con cada persona. Cuando alguien te diga: puedes sanar, ¿a quién más? En cualquier momento, en cualquier lugar. No es verdad. Ni Pedro lo hizo. ¿A cuántas personas resucitó Pedro? Solo una. Pablo, solo una. Y eran apóstoles. Y hoy día hay personas que dicen: yo sano. Y nunca era eso propaganda o marketeo para ellos mismos, para que los pongan en un pedestal. Jamás, hermano. Voy a orar por una persona, voy a invitar a alguien que está mal, estornuda, hermano Lalo, por favor. Primero, ore, hermano, examínese, hay cositas que debe arreglar. Ya, número 2, hermano, si sigue así, tal vez hay un cuadro y amerita que usted se haga ver si es necesario. Y Dios puede usar herramientas como un doctor o medicinas, porque no es falta de fe ir con ellos. Pablo mismo, ¿a quién tenía como compañero? A un doctor, a Lucas. Entonces no es pecado. Ya, ahora bien, ¿nos vamos a evaluar? Sí, pero esas señales eran de apóstol. Mira Mateo 12:38, por favor. Cuando gente pidió a Jesús señal. Mira Mateo 12:38. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ¿qué le están pidiendo? ¿Qué le están pidiendo? Deseamos ver de ti señal. ¿Qué significa? ¿Qué le están diciendo a Jesús? Hazte un milagrito, saca un conejo del sombrero y creeré en ti. Mira, Jesús respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? De su resurrección. ¿Sabes cuál es la prueba? Y si no crees en esto, no crees a nada, la resurrección de Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo, tú no vas a creer aunque se levanten muertos. ¿Sabes cuál es el problema? No te voy a decir, si te sanan una vez, tú vas a pedir: ¿me puedes sanar otra vez? Y es lo que vas a buscar, no lo espiritual. Si resucitan un ser querido tuyo que ahora extrañas quizás, vas a pedirle por otro. En realidad, ¿sabes quién pide señal? La generación mala y adúltera. ¿Qué pides tú? El Evangelio. ¿Qué pides tú? A Jesucristo. Es lo que tú necesitas. Anota algunas cosas, si tienes un lapicero y un cuaderno, o ahí en su celular en algún lado, lo que debemos saber acerca de los milagros. Te digo algunas cosas. 1, fueron hechos por los apóstoles como credenciales. Eran personas excepcionales. 2, fueron hechos como preparación para la proclamación del mensaje. Fueron preparación para la proclamación del mensaje. 3, nunca fueron hechos a cambio de dinero o fama. Avisa a todos, avisa a los compañeros, sano. ¿Sí? Esta es mi tarjeta, por favor, fulano de tal abajo, sanador. No hay tal cosa, no lo vas a encontrar. No busques estas cosas. Entonces, nunca lo hicieron a cambio de dinero o fama. ¿Das más? Entonces, ¿no vas a dar? ¿No vas a dar mucho? Bueno, solamente te quitamos el dolor por una semana. Pero si das mucho, bueno, voy a orar por ti y desaparece un mes. Hermano, eso es un engaño, muchachos. Eso no es evangelio, no es cristianismo. No buscamos eso. 4, los milagros no fueron anticipados por aquellos que los hicieron.
Nadie dijo, mañana sano, tal día, vengan, campaña de sanidades, evangelismo de poder, vengan porque tal día los que vienen en silla de ruedas las van a tener que regalar porque nunca más las van a usar. Tus muletas, déjalas en este lado porque no las vas a usar. Nunca anticiparon esas cosas, léelo. No era un cheque en blanco. Y número 5, los milagros no son las cosas que buscamos. ¿Qué buscamos hoy? Obediencia. En vez de estar diciendo, si es que tú dices, quiero un milagro, entonces Dios te dice a ti, yo también quiero uno, obedéceme. Yo también espero de tu parte que obedezcas. Lo que debes buscar es la obediencia. La obediencia va a hacer milagros en tu vida. Cada creyente aquí te podría dar testimonio. ¿Sabes qué? Jesús hizo un milagro, convirtió el agua en vino. Pero en mi vida, el milagro es que el vino ahora es zapatos, ahora es un sillón, ahora es comida. Ahora todas esas cosas han sido transformadas porque hubiera tirado mi dinero en cosas que no ayudaban, y mira cómo mi vida ha cambiado, porque cuando tú obedeces, hay milagros, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, la paz en tu corazón, muchas cosas van a ser transformadas. No buscamos milagros, buscamos obediencia. No buscamos milagros, sino el entendimiento de la palabra de Dios. Ya sabes un poquito más acerca de ellos. Espero que esto haya ayudado a despejar algunas dudas en tu corazón. Vamos a orar, por favor.